La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco mucho su tiempo a la extraordinaria periodista española Beatriz Guillén Torres, que junto con Cédric Raciel hicieron una extraordinaria investigación en torno a que nuevamente, por este reportaje que sale en el periódico más prestigiado que tiene España, que es El País, el viernes salió un reportaje en torno a que Yasmín Esquivel plagió 209 de las 456 páginas para su doctorado en la Universidad Anáhuac, por lo menos a 12 actores, es a quien plagió, a ministros en España y abogados italianos, franceses, a un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al gran Ignacio Burgoa, ya fallecido, quien es el padre del amparo en México. En fin, Beatriz, muchas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por platicar con el público de Veracruz al 97.7, 101.1 y 103.9. ¿Cómo llegaron a esta investigación, Beatriz, y cuánto tiempo les tomó? ¿Cómo está? Hola, Ramsés, un gusto saludaros. Pues llegamos siempre sí, porque como a raíz de una curiosidad periodística, porque después de la revelación que vivimos en diciembre de que la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel era un plagio de una tesis anterior publicada por un estudiante justo un año antes, pues llegamos al documento, al trabajo que ella presentó para doctorarse en Derecho por la Universidad Anáhuac en 2009, y bueno, pues ahí fue un poco costoso, sobre todo conseguir el documento, que son en total 489 páginas, contando cartas, bibliografía, el índice, la portada, además de luego todo el texto. Fue comprobar que eso verdaderamente se correspondía con algo, porque al principio, pues cuando empezamos a analizarla, no sabíamos qué íbamos a encontrar ahí. Claro, este doctorado se llama Los Derechos Fundamentales en el Sistema Jurídico Mexicano y su Defensa. De hecho, creo que hasta el título es del abogado Miguel Carbonell, ¿no? Una parte del título y luego del capítulo que ella tiene copiado de Miguel Carbonell es igual, sí. ¡Qué barbaridad! Oye, Beatriz, y para llegar a un doctorado tiene forzosamente que tener una maestría, y yo sé que la maestría la cursó en la Universidad del Valle de México. ¿Ustedes han ido ahí o han tratado de investigar eso? Es que eso lo tenemos pendiente todavía, Francés, porque curiosamente la maestría, eso ya te digo que lo tenemos por checar, igual son nuestros próximos pasos, o de algún otro compañero del gremio que estaría súper bienvenido a checarlo también. La maestría tiene un año posterior al doctorado, entonces eso estamos todavía en proceso de ver qué pasó ahí. Ustedes obviamente platicaron con el ministro español, quien fue plagiado. ¿Con quién más platicaron, Beatriz? Pues fue eso con José Manuel Rodríguez Uribe, que es el ministro español, también con Miguel Carbonell, y luego hay que tener en cuenta, Francés, que muchos de los autores copiados están ya fallecidos, eran personas ya mayores y fallecieron. Luego hablamos también tratamos de conectar con algunos de los juristas alemanes y mexicanos, alemanes e italianos, pero pues también por el tema del idioma es más complicado. Entonces, de los autores es hasta ahí, y después lo que nosotros hicimos un ejercicio. Nosotros no queríamos ser solo de los periodistas del País dicen que la ministra Yasmín Esquivel plagió en su tesis de doctorado. Entonces contactamos con dos de los autores que se sintieron, no tenían duda, ¿no? Les enseñamos los documentos y fue inmediatamente de este texto que estoy leyendo es el texto que yo escribí, esto es mío, ¿no? Y luego hicimos el ejercicio de contactar con dos prestigiosos académicos mexicanos a los que les dimos todas las pruebas sin decirle a quién pertenecía. Les dijimos que era una tesis, pero no les dijimos ni a quién pertenecía, ni de qué universidad, ni siquiera de qué categoría, si era de licenciatura, maestría, doctorado. No les dijimos nada, solo les enviamos toda la documentación a ciegas, como qué valoración harían ellos si ellos recibieran ese trabajo. Y los dos fueron unánimes, Francés, o sea, es que sigue unos patrones de copia y pega de párrafos y párrafos completos, solo intervienen párrafos de conectores, o sea, se cambia el estilo de escritura. A los dos les llamó mucho la atención, que es una cosa que a Cédric y a mí también nos había llamado la atención, que son las notas al pie, porque como ella las copia de los autores originales,
pasan situaciones un poco inverosímiles, como que ella habla de una enciclopedia que supuestamente ha escrito ella y se escribió cuando ella tenía solo 2 años. Ay. Porque es lo que escribió pues el autor José Castantoveñas, que es un español que fue presidente del Tribunal Supremo Español. Entonces, como ella simplemente las reproduce y las transcribe, pasaban situaciones así que eran muy inverosímiles. Entonces, estos 2 académicos no tuvieron dudas de esto es un plagio, esto no debería ni poder ser evaluado. Pero ambos dos, cuando supieron, una vez nos hicieron la valoración, les contamos, ¿no?, a quién pertenecía el texto que habían leído. Y cuando les dijimos que pertenecía a la ministra Yasmín Esquivel, ninguno de los dos, por miedo a represalias, quiso decir su nombre. Beatriz, para cerrar, la defensa, el señor Romano, el abogado de la ministra, dice que el omitir citas no es un plagio, es un descuido, es lo que dice él. Ustedes trataron de hablar con él, con la ministra. ¿Cuál es tu conclusión ante todo esto, Beatriz? Nosotros tratamos de hablar con ella antes de publicar el reportaje, pero no fue posible, o sea, no quiso. Nosotros insistimos, podíamos ir a encontrarnos con ella en persona, donde quisiera, pero no accedió, y al día siguiente su abogado Romano exactamente nos envió una réplica en la que dice exactamente lo que tú estabas le comentando ahora, Ramsés, de que es un descuido, ¿no? Como si hubiera sido una deficiencia en el sistema de citación. Lo que nosotros pensamos es que eso podría hacer en el caso de que fuera un autor, ¿no? Imagínate 2 autores, pero tenemos 12 autores y 209 páginas, entonces es mucho como para que sea un descuido. El 40% del trabajo. La NAWE ya se deslindó, Beatriz. Sí, ellos ya dijeron el viernes por la tarde que cualquier falta, no solo el plagio, cualquier falta después de 3 años no la pueden sancionar. Y claro, de esto, pues al ser el año 2009 han pasado 13. Beatriz, gracias por tu generosidad y gracias por tener muy activo el periodismo de investigación que en algún momento se ha estado perdiendo, pero obviamente en el país no. Y le mando un abrazo a Cédric, por favor, con mucho respeto y admiración también, por favor. Pues muchísimas gracias a ti, Ramsés, por el espacio y por el tiempo. Muchas gracias, Beatriz, que esté muy bien, gracias. Beatriz Guillén Torres, una de las periodistas junto con Cédric Raziel para investigar que el 40% de la tesis del doctorado de Yasmín Esquivel ha sido plagiado. Los derechos fundamentales del sistema jurídico mexicano y su defensa. Usted saca sus propias conclusiones. Gracias a la periodista del diario El País, Beatriz Guillén Torres, por estos minutos.